Queridos hermanos, buenas noches. Damos gracias a papá por estar un lunes más conectados. Queremos en esta noche poder volver a impartir una palabra del Señor. Lo hemos estado haciendo ya hace algunos días, hace algunas semanas que comenzamos con esto. El Señor nos ha llevado a poder expresarlo también, a expresarlo a Él. Así que queremos en esta noche, en este día, un día lunes, ¿cierto? Un día en donde todos estamos en lo nuestro. Hemos salido del trabajo, quizás con cansancio, fatigados, en fin. Pero damos gracias a papá porque aquí estamos. Necesitamos poder comer. Necesitamos poder ser nutridos interiormente. Y el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros en este día, y por eso le damos gracias al Señor, por los que ya están conectados también. Un saludito allí a don Héctor Gaete, a mi padre, a Natalia Molina, buenas tardes, Dios les bendiga también para ti, Natalia, que la gracia del Señor opere hoy día de una manera sobrenatural en tu vida. Para Jennifer también. Mi hermanita Natalia dice: estoy en el hospital, quería pedir oración por mi mamita que tiene neumonía y Alzheimer, amén. Vamos a estar orando también, ¿cierto? Dentro de del en vivo, por las necesidades, por las peticiones. Cada uno de nosotros, yo creo que tenemos siempre en nuestra mente y presentes también delante de nosotros por qué orar. Hay necesidades, siempre hay algo por qué orar, por nosotros mismos. Así que eso, hermanitos, damos gracias a papá, y ya queremos estar comenzando, ¿cierto? No queremos robarle tanto tiempo, pero el Señor en esta noche quiere hablarnos también. Démosle un espacio al Señor, démosle un espacio, papito. Él quiere traer una palabra fresca, traer una palabra para nosotros, y todo se está dando dentro del propósito de Dios. Nosotros no queremos hablar de nosotros. Pablo dijo: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿cierto? Entonces nuestro mensaje no es hablar de nosotros, no es hablar de mí, de pobrecito de mí. Queremos impartir la vida del Señor, porque Dios quiere darse a conocer, y Dios quiere también expresarse. Dios quiere expresar su propósito, su plan para con nosotros, para con los seres humanos, para con los que lo reciben, ¿cierto? Entonces en eso nosotros queremos enfocarnos. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a hacer una oración pequeñita y vamos a comenzar ya. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este día, un día nuevo, un día en el cual tus misericordias, Señor, han sido a nuestro favor. Tu gracia, tu amor, tu sustento ha sido tan bueno. Todo el tiempo tú eres bueno, Señor, con nosotros. Todo el tiempo. Reconocemos, Señor, tu fidelidad sobre nosotros, porque aunque nosotros somos infieles a ti, Señor, tú permaneces fiel, amén. Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Por eso, gracias, papito. Queremos que esta noche traigas una palabra, Señor, un rema del cielo, Señor amado, para nosotros, para irte conociendo. Tu expectativa, tu propósito, tu plan, Señor, siempre ha sido darte a conocer al hombre, y para eso has proveído para nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Señor. Queremos conocerte. Por eso esta hora abre nuestro entendimiento. Queremos liberar la vida divina, Señor, que hay en nosotros, para poder expresar lo que tú quieres comunicar. Abre, Señor, los oídos espirituales a esta hora en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, atamos al diablo, lo enviamos al lago de fuego eterno, y oramos por cada uno de los que están, Señor, presentes, para que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias, papá, ¿cierto? Hemos estado compartiendo en estas últimas semanas todo lo relacionado con el propósito de Dios, ¿cierto? Hemos visto algunos aspectos. En la semana pasada estábamos viendo el propósito, verdades eternas, ¿cierto? Cómo el Señor nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, cómo fuimos bendecidos antes de que todo existiera, y
Y fue tan rico poder tomar eso, ¿cierto? Como vida, tomar como alimento aquello. Y hoy el Señor quiere seguir impartiendo, quiere seguir Él dándose a conocer. Entonces, vamos a ir a un texto que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, miren lo que dice. Dice, le voy a dar un tiempito para que lo busquen en Lucas 19, versículo 10. Vamos a leer un puro versículo. Porque a veces en la palabra, ¿cierto? Uno lee un puro versículo y hay una tremenda profundidad, hay riquezas insondables, inescrutables, que uno no termina, no para, porque Dios es infinito. Y queremos conocer un aspecto más de lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Mire, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino a hacer el Señor, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Una pregunta. ¿Qué vino a buscar el Señor? ¿Qué vino a salvar? Es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces, uno de los temas que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que conocer, porque Dios se ha revelado a través de su palabra, tenemos que conocer el propósito de Dios. Y dentro de ese propósito hay muchas aristas, ¿cierto? Está que nos escogió antes, que nos bendijo, ya sabemos que somos benditos, somos hijos del Padre, hemos sido amados antes de que existiera todo, estábamos en Él, fuimos creados en Él, por Él y para Él. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, miren, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, nosotros estábamos con Él, porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Cuando Cristo estaba resucitando, estábamos resucitando con Él. Cuando Cristo estaba ascendiendo, estábamos ascendiendo con Él. Y cuando Cristo fue entronizado en los lugares celestiales, allí también cada uno de nosotros fue entronizado con el Señor. Y desde ese lugar, nosotros hoy día, el Señor nos ve. Ve un producto terminado, ve su plan completo en su Hijo, que hizo todo, ¿cierto? Entonces, dentro del propósito eterno de Dios, también debemos conocer nosotros qué vino a hacer Jesús. Una de las cosas más importantes, ¿cierto? Que Jesús vino a salvar y vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Pero qué se había perdido? Cuando Dios crea al hombre, en Génesis 1:26 dice que el Señor crea a imagen y semejanza de Dios, creó al hombre. Y le dijo al hombre que podría ejercer dominio sobre todo lo creado, sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre todo lo que se arrastra en la tierra, sobre todo lo que vuela. El Señor le había dado autoridad. Pero primero dice que fuimos formados a la imagen de Dios. Y en este tema queremos enfocarnos. Queremos impartir la imagen de Dios. La imagen de Dios, ¿cierto? Que está hablando aquí el Señor, es la expresión de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza del Señor, pero para expresar a Dios. Cada uno de nosotros fue creado por el Señor para hacer su imagen, para poder expresar a papá. Ese era el propósito de Dios. Y también para ejercer dominio sobre todo lo creado. El hombre, dice la Biblia, que el hombre falla, el hombre cae, el hombre peca, y el hombre pierde la imagen de Dios. El hombre pierde la expresión de Dios. Y el hombre comienza a caminar. Cuando uno lee Génesis hasta el capítulo 10, hasta el capítulo 11, uno ve que el hombre camina y camina y camina y camina, pero a medida que va caminando después de la caída, comienza a amarse a sí mismo. Comienza a tener, ¿cierto?, una conducta muy yo, a lo que se le llama el yo, ¿cierto? Todo es para mí, ahora yo me amo a mí mismo, ahora yo no necesito a Dios, ahora se me fueron abiertos los ojos, ¿cierto? Porque el engaño de Satanás al ser humano fue hacerle creer que podía ser igual a Dios, pero sin Cristo. Entonces, la gente, en el comienzo, la raza creada perdió la imagen de Dios, perdió la expresión de Dios.
Ya no vivía para el cumplimiento del propósito de Dios. Empezó a caminar, ¿cierto? Pero ya no tenía en cuenta al Señor. Esto rebalsó cuando el hombre ya comenzó a forjar, ¿cierto? Y comenzó a levantar la Torre de Babel. Ahí ya llegó a la cúspide la maldad del hombre, llegó a la cúspide, ¿cierto?, la rebelión del hombre, el egocentrismo, el egoísmo. El hombre ya vivía para sí mismo, el hombre vivía para sus deleites, para sus propósitos. Ya no expresaba a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El hombre cae al comer, miren, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol, al comer de este árbol, el hombre muere espiritualmente. Ya no hay comunión con Dios. El espíritu se achicharra, ¿cierto? Y ya no hay una comunión genuina como fue al principio. Entonces, el hombre comienza a expresar su propia imagen. Y miren, en el capítulo 5 de Génesis, capítulo 5, versículo 3, dice la Biblia que Adán engendró un hijo a los 130 años. Cuando engendró un hijo a los 130 años, ya había tenido más, pero cuando en esa edad engendró un hijo, él lo engendró conforme a su semejanza, a su imagen. Ya no era a la imagen de Dios. Ya los hijos que estaba engendrando eran conforme a su propia imagen. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el hombre comienza a expresarse a sí mismo, pierde la imagen de Dios, pierde la expresión del Señor. Entonces, vemos que en el capítulo 11 de Génesis, en el capítulo 12, el Señor viene y el Señor renuncia a la raza creada. Todo estaba depositado, el Señor estaba esperando que el hombre pudiera volver y pudiera volverse al Señor y pudiera arrepentirse y pudiera empezar a tomar a Dios como su vida, a Dios como su todo, ¿cierto? A decirle, Señor, te fallamos, Señor, hemos caído, Señor, te necesitamos. Ya no se expresaba a Dios, entonces el hombre empezó a amarse a sí mismo, empezó a expresar sus propios intereses y esto produjo que Dios renunciara a la raza creada. Y ahora el Señor deposita toda su esperanza en la raza de los llamados. Es por eso que en el capítulo 12 de Génesis el Señor ahora llama a un hombre. ¿Y este hombre quién es? Es Abraham, ¿cierto? La raza de los llamados viene a través del padre Abraham, el padre de la fe, ¿cierto? El hombre que le creyó a Dios y fue contado por justicia el creerle a Dios. Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra, sal de tu parentela, vete al lugar que yo te mostraré, ¿cierto? Pero Abraham no obedeció, salió primero su padre, Abraham se encontraba en un lugar, ¿cierto? Con una rutina de adoración a otros dioses, él vivía como un pagano, junto a su hermano, junto a su sobrino, junto a su padre, y toda su familia era desde ese lugar. Pero Dios lo llama. ¿Por qué? Porque se había perdido la expresión de Dios. Y Dios tenía un propósito desde la eternidad. Y ese propósito que Dios tenía desde la eternidad era poder expresarse a través del hombre. Pero el hombre tomó la decisión de amarse a sí mismo. Entonces Dios comienza un plan de recuperación. Dios comienza un plan de una nueva atracción en el hombre. Entonces uno se imagina cómo Dios lo hace ahora. El hombre caído, el hombre ya no expresaba a Dios. El hombre se había ido de las manos de Dios, le dio vuelta la espalda a Dios. Entonces Dios hace un llamado y dice, Abraham, sale de tu tierra, sale de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y así fue. La Biblia dice que Abraham sale y Abraham va a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán tenía una representación, no era solo que tenía que habitar en una tierra, sino que en ese lugar el Señor quería trabajar en Abraham. Pero la tierra representaba a Cristo, a una persona. Entonces, pasa lo mismo con nosotros cuando Dios nos llamó, ¿cierto?, desde un lugar en donde nosotros no expresábamos al Señor. No lo expresábamos, vivíamos para nosotros mismos, para nuestros propios intereses, para nuestros propios deleites, y Dios nos hace un llamado a la tierra prometida, y la tierra prometida es Cristo. Dios nos llamó para ahora introducirnos en Cristo, en la tierra donde fluye leche y miel, y allí es donde hoy día
cada uno de nosotros, de los que hemos creído en el Señor, está posado por parte del Señor a través de un llamado. Todo esto funciona, ¿cómo funciona? A través de la fe, a través de creer en el Señor. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 15, 49. Dice que así como nosotros hemos traído la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Hemos traído nosotros una imagen cuando hemos nacido. Esto no se trata de una formación distinta, no se trata, ¿cierto?, de estudiar, de ser una persona educada, de tener buenas pegas, de tener plata, de tener esto, de tener esto otro, sino que nosotros hemos traído una imagen desde que nacimos. Hemos traído una imagen, una expresión propia que está en nuestro ADN, está en nuestra célula, está en nuestro interior. Bueno, el Señor cuando habla, por ejemplo, con Nicodemo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el Señor habla con Nicodemo, y al final, ya terminando su conversación, el Señor le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada, ¿cierto? El Hijo del Hombre necesitaba ser levantado. ¿Por qué? Porque cada ser humano que nace, ya nace mordido por el veneno de la serpiente. O sea, traemos una imagen, nosotros, que es una imagen caída. Tenemos una mente caída sin Dios, el hombre nace con una mente caída, vive en un mundo caído, se desarrolla en un mundo caído, en donde todo lo que nosotros expresamos gira en torno a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestros propios intereses, a qué quiero lograr en la vida, a qué quiero estudiar, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que más me gusta a mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero yo para mi familia, para mi matrimonio? Todo se trata de mí. ¿Por qué? Porque en el mundo hay un sistema, ¿cierto?, que está gobernado por una persona que nosotros no vemos. Pero como ya venimos con el chip, nacemos con esa imagen terrenal que heredamos de nuestro padre Adán, ¿cierto? Expresamos ¿qué cosa? Nos expresamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene planes, tiene proyectos, tiene sueños, tiene anhelos, tiene metas en esta vida, en esta tierra, ¿cierto? Y trabajamos y nos esforzamos en cuanto a eso. Entonces el Señor dice, ¿saben qué? Voy a renunciar a esa raza. Porque no me están expresando. Mi propósito es diferente. Mi propósito es distinto. ¿Por qué? Yo no tengo un propósito con ustedes en la tierra, aunque es conocerlo a Él y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sí. Pero el Señor quiere llevarnos un poquito más allá. Entonces, la imagen de Dios se pierde porque el hombre cae. Ahora Dios comienza un plan de recuperación rápidamente. ¿Y cómo recupera Dios su imagen? ¿Cómo lo recupera? ¿Cómo recupera su propósito? ¿Cómo recupera ahora que Él pueda ser expresado? Miren lo que dice en Colosenses 1:15. Dice la Biblia, en Colosenses 1:15, dice que Él, el Señor, aquí hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para recuperar su imagen? Si había perdido el hombre había caído, el hombre ahora se amaba a sí mismo, el hombre se expresaba a sí mismo, ahora vivía para sus sueños, ahora vivía para sus anhelos. Adán ya no tenía en cuenta a Dios. Adán empezó a engendrar hijos conforme a su imagen, conforme a su expresión. Y Dios viendo todo eso y diciendo, pero si yo los formé a ustedes, yo los creé para que puedan expresarme a mí, para que me hubieran tomado a mí como vida. Pero no lo tomamos, decidimos vivir para nosotros mismos. Entonces el Señor dice que ahora Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se encarna. Ahora Dios se encarna en la persona de su Hijo, en la persona del Señor Jesucristo, y Él viene a mostrarnos al Padre. Él viene ahora a mostrarnos a nosotros, a los seres humanos. ¿Qué viene a mostrarnos el Señor? Viene a mostrarnos la imagen, viene a mostrarnos la expresión de Dios, viene a mostrarnos la sustancia, la naturaleza misma de papá. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahora abrir los ojos y decir, oye, estoy equivocado.
Si hoy día tú te preguntas y yo me pregunto, ¿qué imagen expresamos? ¿Qué estamos expresando? ¿En qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra línea? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro enfoque en la vida? ¿Es lograr cosas? Bueno, si fuera por eso, Jesús le dijo al rico, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, ¿cierto? Porque el mundo nos engaña y nos atrapa y nos hace creer que vivimos para nuestros propios intereses. Es una mentira, es un engaño, pero nos hacen creer eso. Entonces, el Señor Jesús es la imagen de Dios ahora. Ahora viene, Dios mismo se encarna, toma forma de hombre, viene y se encarna en la persona de Jesús, y Jesús tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta? Demostrarnos al Padre. ¿Se acuerda cuando Felipe, el discípulo Felipe, se acerca a Jesús y le dice, esto está en Juan 14, mire, en Juan 14, versículo 8 y 9. Se acerca el apóstol Felipe y le dice a Jesús, Jesús, Señor, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Nos basta que nos muestres al Padre. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Felipe le dice, Felipe, ¿hace cuánto que estoy contigo y no me has conocido? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo entonces tú preguntas, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Por qué? Porque Jesús tenía una misión. Dentro de Jesús estaba toda la potencia de Dios, toda la expresión de Dios, la sabiduría, estaba el poder de Dios, la naturaleza misma, la sustancia de Dios estaba depositada dentro de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Él vino a mostrarnos ahora al Padre. Él vino a recuperar la imagen que nosotros, con la caída del hombre, perdimos la imagen del Señor. Perdimos la imagen de Dios, perdimos el propósito, perdimos el norte. Entonces viene Cristo y viene a mostrarnos al Padre. Lo mismo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire lo que dice, lo voy a leer. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, miren, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué no está hablando aquí Hebreos? No está hablando que Jesús, que el Hijo, ¿cierto?, es la sustancia misma, es la imagen y la sustancia misma y el resplandor de la gloria de Papá. Jesús, el Señor Jesús, es la imagen y es la sustancia y es la naturaleza y es el poder y es todo es la plenitud de la deidad que vino a mostrarse para que nosotros fijemos nuestros ojos en Él y digamos, ese es mi propósito, ese es mi norte, esa es la persona correcta. Él es. Entonces, cuando el Señor nos permite a nosotros poder mirar a Jesús, poder mirar a Cristo, nosotros nos damos cuenta que nuestros propósitos desfallecen. Nuestros propósitos no son nada comparados a los que Él tiene con nosotros. Entonces, ahora, Jesucristo viene a mostrarnos al Padre. En Jesucristo, entonces, Dios recupera su imagen. En Jesús, Dios recupera su imagen. Por eso dice la Biblia que nosotros, todos nosotros, miren, lo que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en Cristo, en el Señor, hemos traído una imagen que es del hombre terrenal. Pero así también, dice 1 Corintios 15:49, como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, que es un hombre caído, que un hombre que adquirió todo el egoísmo y sus propósitos eran para sí mismo, esa es la imagen del terrenal, pero asimismo traeremos ahora la imagen del celestial, porque el Señor ha venido a recuperar lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? Se perdió la imagen y la expresión de Dios en un comienzo. El hombre no hizo nada por recuperar a Dios. El hombre
le dio la vuelta a la espalda al Señor, no se arrepintió. ¿Y no ocurre lo mismo hoy día, hermano? Ocurre lo mismo hoy día. Hoy día ocurre lo mismo desde el comienzo, que el hombre huye de Dios y Dios detrás del hombre, persiguiéndolo con su amor, mostrándole que Él está ahí, mostrándole, queriendo darse a conocer por alguna otra situación. Pasas por una situación difícil, no lo entiendes, culpas a Dios, culpas a los demás, te pasan cosas y Dios quiere revelarse a través de todas las situaciones que a nosotros nos pasan. Es más, la palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero la mayoría de las cosas que nos pasan son cosas que para nosotros las vemos como malas, que van en desmedro, pero en esas cosas está escondido el Señor, está detrás, ¿cierto? Queriendo alcanzarnos a nosotros. Entonces Cristo viene y recupera lo que se había perdido. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios con esto? Miren, Dios tiene un propósito con esto. No es que solamente venga y ya recuperó su imagen, ¿cierto? Ahora Él puede verse en el Señor Jesucristo. Cristo vino a salvarnos. Cristo es la imagen del Dios invisible. En Él opera toda la sustancia de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios con su Hijo? Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Se lo voy a leer, mire. 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente. Dice así: por tanto nosotros todos, miren, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios hoy día, Él recuperó su imagen, Él recuperó su expresión, Él recuperó el plan, el propósito por el cual formó, por el cual creó al hombre, por el cual lo forjó, por el cual le dio un espíritu, le dio un alma y le dio un cuerpo? Hoy día el propósito de Dios con nosotros, con el ser humano caído, es hacernos un llamado como Abraham para llevarnos a Cristo, y que Cristo, el que tiene la imagen del Padre, pueda ser forjado dentro de nosotros. Dios quiere forjar a su Hijo en cada creyente. ¿Por qué? Porque Él está recuperando lo que se perdió. Él está recuperando lo que un día el hombre cayó. Él está salvando lo que un día estaba perdido. Si yo no entiendo que yo estoy perdido, yo no puedo degustar de la salvación del Señor, ni de lo que Él vino a recuperar. Él vino a recuperar lo que nosotros perdimos. Pero así como un hombre lo perdió, así vino otro hombre, Jesús, a recuperarlo. Y en ese hombre está toda la expresión de Dios. Pero ese hombre está siendo forjado en mí. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Él. No somos nosotros, hermanos, queriendo actuar como Cristo. Es Dios que está forjando a su Hijo dentro de nosotros. Y ese Hijo está saliendo para expresar a Dios. Está saliendo de adentro. Tenemos que darle la libertad. Tenemos que liberar la vida divina que está depositada dentro de nosotros. Hay una vida que Dios ha depositado. Hay una persona que está dentro de ti y que se está forjando a través del cultivo que Dios está ejerciendo, ya sean de problemas, ya sean de dificultades. Todas las cosas que nos pasan, Dios las está usando porque está forjando y está recuperando su imagen, está recuperando su expresión para que nosotros podamos ser la expresión de Dios en el universo. Yo sé que es difícil en la práctica, hermano. Yo soy el primero y al que más le cuesta soy yo. Todos luchamos con algo, ¿sí o no? Todos tenemos distintos tipos de problemas, pero Dios está trabajando. Dios está forjando a su Hijo, que es la imagen de su sustancia y de su naturaleza, dentro de cada uno de los que lo ha recibido. Yo creo que aquí habemos puros cristianos. Habemos personas, ¿cierto? Y las personas que no lo van a escuchar también lo pueden disfrutar esto, que el Señor ha ejecutado su plan en su Hijo. Su Hijo ha recuperado lo perdido y se está enfocando, ¿cierto?, en poder forjarse dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué cité el texto de Lucas capítulo 19, versículo 10? Porque cuando uno lee aquí, está hablando de Jesús y Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo?
Miren, Zaqueo era un publicano, pero no era un publicano común y corriente. Zaqueo era una persona que era el jefe de los publicanos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Ellos recaudaban impuestos, eran judíos, pero trabajaban, ¿cierto?, para el Imperio Romano, que estaba de turno y que los tenían a ellos cautivos, ¿cierto?, y los tenían gobernados. Entonces, Zaqueo era un líder de todos los que recaudaban impuestos y todos los que tenían que pagar, ¿cierto?, tenían que acercarse a ellos. Los publicanos eran considerados peor que un leproso por los mismos judíos. Eran considerados como las personas que traicionaban la patria. Entonces Zaqueo era una persona que vivía, más encima, vivía en Jericó, una ciudad que había sido maldecida por el Señor. Una ciudad en donde operaba el pecado, en donde operaba la maldad. Entonces el Señor, antes de venir a morir en la cruz, ya venía de vuelta de su viaje, ¿cierto? Y venía de vuelta hacia Jerusalén. Él pasa por Jericó. Al primero que sana es a un ciego. Y después entra en la ciudad de Jericó. Y estaba la multitud. Y la Biblia enseña que Zaqueo era de baja estatura. Entonces Zaqueo se sube a un árbol, ¿cierto? Y el Señor lo ve. Y el Señor le dice, Zaqueo, le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo corriendo baja, ¿cierto? Se va a su casa y prepara comida porque Jesús no andaba solo. Jesús andaba con los 12 a la tira para todos lados, ¿cierto? Entonces tenía que preparar harta comida. Y ya me imagino a este hombre, ¿cierto? Lo emocionado que estaba porque Jesús, el hombre más famoso de aquel entonces, el hombre que estaban esperando por los tiempos, por las edades, ahora estaba en la casa de un pecador. Estaba en la casa de un recaudador de impuestos. Estaba en la casa de un traidor a la patria. De una persona que no tenía amigos. Aparte de su círculo vicioso que tenía. Que eran puros ladrones. Puras personas que eran estafadoras. Imagínense. Pero el Señor decidió ir a comer con él. Y estando allí en la casa, Zaqueo estaba tan contento. Y la gente empieza a hablar de Zaqueo. La gente empieza a hablar de Jesús. Y cuando Zaqueo escucha esto, dice que él se para en la mesa. Y yo me imagino como era chiquitito, se paró arriba de la mesa para que lo vean. Y dice, bueno, silencio. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren, el Señor Jesús, ¿por qué pasó a Jericó? Zaqueo era un hombre que había sido visto en la eternidad por Dios. Ahora viene Jesús, la expresión de Dios, la expresión de papá, la imagen del Señor, la sustancia misma. Y viene hacia Jericó, un lugar bajo. Zaqueo era bajo de estatura, pero todo eso tiene una connotación con nosotros. Nosotros nos encontrábamos en la misma condición. Nos encontrábamos bajos de estatura, con una mente caída, en una ciudad, en un lugar en donde operaba todo lo malo, y allí nos encontrábamos haciendo cosas fraudulentas, viviendo nuestra vida conforme al círculo en el cual nosotros vivíamos. ¿Por qué? Porque nos amábamos a nosotros mismos, ¿cierto? Teníamos el deseo de realización personal, vivíamos para nosotros, queríamos conseguir todo lo que cause placer a nuestros sentidos. Miren, Zaqueo era un hombre que hacía cosas fraudulentas. Y él lo sabía. Es más, él sabía y conocía la Escritura. Porque en Éxodo 22.1, miren, en Éxodo 22.1 nos habla de la ley de la restitución. Entonces cuando Zaqueo dice, si en algo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado, ¿sabe lo que estaba diciendo ahí? Él estaba citando la ley. Porque la ley decía que cuando una persona cometía un hurto y robaba, por ejemplo, una corderita, tenía que devolverla 4 veces. O sea, tenía que devolver 4 veces lo que había robado, lo que había hurtado. Por eso Zaqueo cita aquí y dice, si a alguien he defraudado en algo, yo se lo devuelvo 4 veces. Pero él lo sabía porque lo había leído, pero no había nada que lo motivara. No había nada que lo motivara, no había una persona que le dijera, Zaqueo, estaba haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué nos motiva a nosotros a entregarnos a Dios? ¿Qué te motiva a ti a entregarte al Señor? Su pura gracia y su pura presencia. Mira, la imagen recuperada en una persona que es Cristo hace que tú te puedas arrepentir. Hace que tú
te puedas doblegar y puedas decir, yo estoy haciendo esto mal. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice a Zaqueo, mira, él también es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Eso se lo dijo en la casa de Zaqueo. ¿Por qué se lo dijo a él? Porque Zaqueo estaba expresando a un hombre caído. Zaqueo no estaba expresando a Dios. Era una persona que tenía que expresar al Señor. Conocía la Escritura, pero no expresaba a Dios. Él vivía para sí. Él cometía cosas, entonces él se amaba a sí mismo. Y el Señor, al traer de vuelta la imagen que se nos perdió de vista, él cuando lo vio, él dijo, este es, él es. El puro hecho de que Jesús se presente en tu vida hace que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, hace que nuestra mente se transforme y nos demos cuenta que todo lo que estamos proyectando en nuestra vida está fuera del contexto, está fuera del camino, está fuera del propósito eterno de Dios, que es recuperar lo que se había perdido. Por eso Él se le presenta a este hombre para poder decirle, Zaqueo, aquí estoy yo, he recuperado todo, tranquilo, hoy día eres salvo tú, pero no solo tú, porque también hay una corriente que dice, hermano, la salvación es personal, ¿cierto? Pero el Señor dice algo distinto, dice que ese día vino la salvación a su casa. Mire, Jesús le dijo en el versículo 9, miren, Lucas 19, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La salvación no es una cosa. La salvación no es citar un arrepentimiento, es decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón. La salvación no es perseverar en la doctrina. No. ¿Saben qué? Jesús aquí nos está revelando algo. La salvación es una persona. La salvación es Él. Él es la salvación. Entonces, cuando Él entró a esa casa, Él le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero no porque Él fue y le predicó, sino que porque Él mismo entró a esa casa. La salvación había entrado. El Señor Jesús había entrado a ese lugar. La expresión que se había perdido entró a ese lugar. Papá mismo, Dios mismo, miren, se encarnó en una persona, en el Señor Jesús. Recuperó todo lo que nosotros perdimos y se metió a esa casa y dijo, hoy ha venido la salvación. Hoy ha venido a esta casa. Y esta casa es salva hoy. Ahora, Zaqueo era pequeño. Vivía en una ciudad, ¿cierto?, de baja estima. Ahora, ¿cómo hace el Señor para llegar a nosotros? Miren, Zaqueo no fue el Señor fue a Zaqueo. Asimismo como fue a la mujer samaritana, el Señor fue a Zaqueo, fue a un lugar caído, en donde él estaba viviendo para su deleite, él vivía para su propósito. ¿Cuánta gente hoy día vive así, hermano? Si puede pasar por encima de otra persona, lo hace. ¿Cierto? Vemos mucha corrupción, mucho amor a sí mismo, uno. ¿Por qué? Porque no hemos visto el propósito, no hemos visto lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a recuperar todas las cosas. Por eso, esto le agradó al Padre, de reunir todas las cosas en Cristo y colocarnos a nosotros en esta persona maravillosa. La salvación no es una doctrina, no es una enseñanza, es Cristo. Ahora Cristo, ¿cómo lo hace para llegar a una persona tan baja? Porque estábamos en una condición tan caída nosotros, hermano. Miren, la caída del hombre fue un lugar que nos posicionó primero, caímos, quedamos con una mente caída, quedamos bajos de estatura, igual que Zaqueo, nos representa a toda la raza humana caída, pero también estábamos en un lugar de tormento, en un lugar en donde operaba el pecado, que es Jericó. Ahora, ¿cómo hace el Señor para llegar ahí? Entonces, la palabra enseña en Filipenses 2.15, miren, Filipenses 2.15, para ya ir cerrando, en Filipenses 2.15, el Señor nos enseña que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Miren, fue bajando, miren. Vean esto, hermano. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. O sea, el Señor tomó un camino en el cual Él tuvo que bajar de posición. Él dejó su trono, Él se encarnó, se hizo como uno de nosotros, siguió bajando, se humilló a sí mismo, siguió bajando, se hizo obediente a sí mismo, se hizo obediente. Cuando a Él lo maldecían, Él no maldecía. Él tenía una misión y tenía que completar su misión. Su misión era lograr recuperar todo lo que nosotros perdimos. Tenía que seguir bajando. Siguió bajando, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando bajó hasta lo sumo, ahí te encontró a ti y me encontró a mí. Igual como Zaqueo, una ciudad baja, una ciudad destituida. Entonces, el Señor tomó la iniciativa para irte a buscar a ti y irme a buscar a mí, para que vuelva de nuevo el propósito a tener sentido. ¿Cuánta gente vive sin propósitos hoy día? ¿Cuánta gente vive perdida, hermano, en su mente? ¿Cuánta gente vive así? Vive afanada por lo que viven, por lo que pueden lograr. Y así vivía el rico. El rico, miren lo que decía, para ir terminando. El rico decía, ¿qué haré? Porque mis graneros están llenos, ¿cierto? No tengo dónde guardar más. Entonces él dice que él derribó su granero, hizo graneros más grandes y ahora los llenó y ahora tuvo más cosas, ¿cierto? Y las despensas llenas y estaba con el billetito, ¿cierto? Que le rebolsaba el bolsillo. Entonces él, al terminar, dijo, ahora, dijo, estoy tranquilo. Ahora alma, él le habla a su alma, miren, y le dice, alma mía, ahora come, goza, reposa, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes para muchos años. Miren, él estaba proyectado en lo temporal, al igual que mucha gente. Tiene proyectada su vida, lo que causa placer a sus sentidos, adquieren cosas para complacer el alma, pero el alma es insaciable. Entonces esta persona estaba proyectándose en lo temporal, estaba proyectándose en lo que tiene fecha de caducidad, en lo que vence, ¿cierto? Pero viene una voz del cielo en ese mismo momento y le dice, necio, le dice, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, y lo que has trabajado, y el propósito por el cual tú has vivido, ¿dónde quedará todo eso? No. Nosotros debemos proyectarnos a la propuesta que Dios hoy día ha puesto en nuestro espíritu. Miren, nuestro espíritu ha cobrado vida porque hemos recibido a Cristo y Cristo está viviendo dentro de nosotros. Y Dios tiene una propuesta eterna ahí. Y nos dice, hijo, hey, mírenme a mí, alma mía. Por eso David volteaba su alma y le decía, alma mía, bendice a Jehová. Acuérdate de Él, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es que te perdona todas tus iniquidades. Él es. Y llevaba su alma y la proyectaba hacia Dios, y la proyectaba hacia lo eterno, y la proyectaba a su espíritu. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros? Miren, Dios ya hizo toda la pega. Él lo hizo. Él se encarnó, Él nos vio perdidos, Él se humilló, Él nos fue a buscar a un lugar perdido. Él recuperó su propia imagen a través de Jesús, ¿cierto? Y hoy día todo eso está puesto en nosotros. Y Dios está forjando a una persona dentro de nosotros. Y aquí le voy a tirar algo fuerte, hermano. La Biblia enseña, en Efesios dice que nosotros ya estamos muertos. Vosotros, le dice Pablo, estáis muertos. Y vuestra vida está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Por eso Pablo ahora dice, ya no vivo yo. Ya no busquen a Pablo, ya no busquen a aquel que estaba lleno de conocimiento, no busquen a aquel que era perseguidor de la iglesia, aquel que todos les tenían miedo, aquel que era el líder, ¿cierto? Aquel que arrastraba masas, aquel que era celoso de la iglesia, aquel que sabía todo. No lo busquen a él, él ya no existe. No busquen más a Pablo, no pregunten más por él. Él está crucificado, está muerto. Él entendió
que Dios había recuperado su imagen, su expresión en una persona, en Cristo. Y Cristo hoy día vive dentro de nosotros. Por eso es necesario que veamos la cruz. Tú y yo estamos crucificados. Y ahora Cristo se está forjando dentro de nosotros a través del poder de Dios. Dios ha hecho todo el trabajo, hermano. Entonces nos queda a nosotros, ¿qué nos queda? Disfrutar de esta realidad. Tenemos una realidad distinta. Dios quiere dar a conocer estas verdades. Han estado siempre en la Escritura. Imagínense, siempre han estado ahí estas verdades eternas. Y no las hemos podido ver. Porque hemos estado enfocados en proyectar nuestra propia imagen. Yo soy mejor que el otro, ¿cierto? Yo soy mejor que él, yo sé más que este, yo toco mejor, yo hago mejor estas cosas, yo predico mejor. Y la gente se dedica a eso. Nosotros no. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar un espíritu de humildad, un espíritu de reconciliación. Hoy día el Señor ha nivelado a todos sus hijos y nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. Todos tenemos acceso libre hoy día y seguro al trono de Dios. Tú no necesitas pedirle a alguien que ore por ti. Mira, ¿sabes por qué? Porque Dios te ha dado la libertad de que tú te puedas acercar a Él a través de Jesucristo. Tú puedes orar a Él. Si tú tienes un problema, Señor, mira, tengo un problema y quiero salir de esto, tú puedes orar, tú puedes comunicarte con Él. Tú no tienes que depender de personas, tú dependes de tu papá, tú tienes un papá hoy día. Él ha recuperado todo y te lo ha dado todo y ha puesto a su hijo y te ha dado todo en su hijo para que hoy día Él pueda forjarse dentro de ti y Él pueda expresarse. Dios quiere salir, Dios quiere moverse, Dios quiere expresarse, Dios quiere darse a conocer, quiere que lo conozcan, Dios quiere, hermano, llenar la tierra de su gloria. Démosle la oportunidad. Si hoy día tú estás viviendo para ti, dale la oportunidad a Jesús, dale la oportunidad, papá. Que Él pueda hacer lo que Él tiene que hacer contigo, mira. Abre tu espíritu, abre tu corazón, dile, papá, mira, quizás estoy afanado en esto, quizás estoy metido en esto otro, pero hoy día, Señor, quiero darte la libertad a ti. Hoy día yo comprendo que hay un propósito mayor al mío, hay un propósito eterno que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Así que le damos gracias, papá, por este tiempo. Le damos gracias a los que están conectados. Por allí está Alén Gómez, dice, la salvación es una persona, es Cristo. Amén, Alén. Dios te multiplique su gracia en tu vida. Cristian González, amén. Gracias, Señor, dice Héctor Gaete. Dios es bueno, Dios es fiel para siempre. Amén. Por allí Jenny también citando en media bíblica, mi hermanita Jenny pone los textos y todo. Así que damos gracias, papá, también por ella. Está también... ¿Quién más está? Está Natalia Molina, amén, dice... no sé quién más está acá. Juan González. José Rigoberto también está. Amén, dice... Amén, hermanito. Damos gracias, papá. Démosle la libertad. Dale la libertad. Eso, Alén, dale la libertad. Démosle la libertad, Señor. Mira, que Él haga. Si nosotros somos colaboradores de Dios, Dios nos ve a nosotros como vasos. Tú no eres un instrumento, ni yo soy un instrumento. Nos han enseñado toda la vida que podemos ser usados y todo. No, Dios no nos quiere usar. Dios quiere forjar a su Hijo en ti. Entonces por eso nos llama vasos, porque Dios nos llena. Nos llena a nosotros, llena todas tus partes internas, Él te satura, ahora viene todo, ahora tú le encuentras sentido a todo. Y si hoy día tú estás viviendo una religión y a lo mejor te carcome algo por dentro y tú dices, pucha, a lo mejor, ¿sabes qué? Siento que esto no es todo, po. Siento que hay algo más. ¿Sabes por qué? Porque nos faltaba conocer el propósito de papá. Este es su propósito. Dios ha dado a su Hijo para ponerlo en tu corazón, para recuperarte y salvarte y darle el sentido que tu vida necesita. Necesitamos a Dios, necesitamos la expresión de Dios dentro de nosotros, a su Hijo. Lo necesitamos. Por eso que Dios se forje en ti. Te bendigo hasta ahora. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, a tus hijos. Si estás pasando momentos difíciles,
Incluso si está todo bien en tu vida, le pido a Dios que pueda mostrarte su propósito, revelártelo. Oro por eso en esta hora. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias, papá, por este tiempo. También está Armando, miren, quiero saludar de San Pedro de la Paz, Armando Fuentes. Amén, un saludo para Armandito también. Que la gracia del Señor se multiplique en tu vida, Armando. Espero que, que también puedas tomar esta palabra para ti, para cada uno de los que ha escuchado este tiempo también, ¿cierto? Una palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, porque hoy día podemos comprender de a poco, papá, esto es progresivo. Tenemos que todavía vaciarnos, Señor amado, de tantas cosas de la religión, del sistema de este mundo, de lo que el enemigo ha sembrado por años en nuestras vidas, de lo que nosotros pensamos que es el Evangelio. Hay tantas ideas, Señor, tanta filosofía dentro de nuestra cabecita, papito, que necesitamos que tu Hijo se forje en ti. Forja a tu Hijo, Señor. Queremos vivirte, queremos experimentarte y queremos conocerte, Señor. Por eso oramos, papá, por un espíritu de sabiduría, de revelación. Revélate, papá. Revélate a cada uno de los que está escuchando a esta hora y de los que van a escuchar este video, de que tú has recuperado todo lo que nosotros hemos perdido. Tú lo has traído, Señor amado, de nuevo. Y nos has dado a tu Hijo y has recuperado todo, Señor. Gracias por eso, papá. A esta hora viene a mi mente Natalia. Oramos por su mamita que está hospitalizada. Trae vida, trae salud, Señor, porque en ti está la vida, Señor. Oramos por ella también, por fortaleza, por los que estén débiles, por los que estén atravesando un momento difícil, complicado con su familia, con sus hijos, Señor, en el trabajo, en enfermedades. Oramos, papá, tú tienes control de todo, tú sigues estando en el trono diciéndonos, aquí el que gobierna es el cielo gobierna, yo sigo estando en el trono, yo sigo operando, yo sigo trabajando. Por eso oramos, Señor, a esta hora, creyendo en que tú tienes control de todas las cosas. En esta semana, Señor, que podamos afrontarla, papá, contigo. Y también, Señor, síguete revelando a cada uno con más profundidad. En el nombre de Jesús. Amén. También oramos también por Esther Carimoney. Decimos su salud a esta hora por ella. Y también por la tía Yalta también. Oramos por ellos. Oramos por los que están enfermos. Sabemos que debe ser difícil. Nosotros no vivimos esta experiencia, pero para los que estén enfermos a esta hora, que puedan recibir esta palabra que trae sanidad interior. Primeramente, necesitamos comprender que todas las cosas nos ayudan a bien, no a mal. No culpes a Dios si estás en un proceso difícil, porque Dios está detrás de ese proceso, queriendo mostrarte que Él ha puesto a su Hijo dentro de ti. Tienes que verlo a esta hora. Por eso, descansa en Dios, descansa. Dile, papá, quiero conocerte en este proceso difícil, sé que es difícil, pero no hay nada que escape de tu control, de tus manos. Tú tienes un propósito mayor al que yo pienso. Señor, quita todo pensamiento de muerte. A esta hora oramos y reprendemos y atamos, Señor, todo espíritu de suicidio, de muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, Señor. Atamos a Satanás, Señor, lo enviamos al lago de fuego eterno, papito. Y oramos por las personas, por libertad, por liberación, Señor. En cualquier etapa que se encuentren pasando, papito, que les impida verte a ti, Señor. Oramos, Señor. Oramos, papá, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por los que están conectados. También está la Esthercita Chihuay, hoy día la llevaba, la llevaba también a ella, está con un problemita de salud. Y también está pidiendo oración, Esthercita. Ya. Amén. Bueno, ya estamos cerrando, así que damos gracias al Señor y bueno, nos esperamos encontrar el próximo lunes. Así que todos los lunes estamos trayendo una palabra del Señor. Creemos que papá quiere revelarse Él, quiere darse a conocer Él, sus propósitos. Aquí no importa lo que piense uno, lo que piense el otro, debemos seguir en el camino que Dios ha trazado. ¿Y sabe quién es el camino? Es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, no hay un pensamiento, no hay una doctrina. Yo soy el camino. Y nadie va al Padre si no es por Él.
Así que el Señor te llene en esta noche, a Carlitos también, saludo hermanito querido, también Carlito, que la gracia del Señor opere en tu vida, que la misericordia de Dios te alcance de donde tú estés, hermano. Dios te ama, Dios tiene su propósito para tu vida, y su propósito Él nos ha hecho partícipe. Él quiere mostrarte que tú eres amado, desde la eternidad te escogió, hoy día te ha dado a su Hijo, y su Hijo Dios quiere forjarlo dentro de ti, para que puedas ser la expresión de Dios que en la tierra y en el universo. Dios nos tiene preparado algo tan hermoso, hermano. Nos tiene preparado algo hermoso. Ni siquiera sabemos, ni siquiera podemos comprender en lo que estamos metidos. Estamos metidos en algo más grande de lo que imagine nuestra mente. Pero papá lo va a ir revelando de a poco. Así que todos los conectados sean bendecidos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén.